Más de 20 años construyendo negocios online y, como él dice, sirviendo a profesionales con vocación emprendedora. Él es el creador del podcast de la Academia de Marketing Online, que lleva emitiéndose desde 2014. Tiene más de 3 millones de descargas y miles de oyentes cada día. Hablo de Óscar Feito. Él es quien nos acompaña hoy en el podcast de Médicos Mediáticos. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Óscar Feito es uno de los mejores especialistas en marketing para hablar de creación de contenidos y por qué la divulgación está llegando a ser tan determinante para el éxito de un negocio. Si eres un profesional de la salud, quédate para escuchar las claves que dan resultados para que el marketing digital llene tu consulta de pacientes. Aquí comienza tu podcast para llenar tu espacio entre consultas. Hola Óscar, bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Borja? Muchísimas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Pues encantado estoy yo, las personas que nos están escuchando, y porque tú ya eres muy reconocido en el mundo del marketing digital y es probable que muchos oyentes ya te conozcan, pero me gustaría que tú nos contaras, ¿quién es Óscar Feito? Bueno, pues llevo lo que le interesa a la gente, yo creo que nos pueda estar escuchando, más que nada por saber si están perdiendo el tiempo o no, y puede que sí, pero en todo caso yo llevo más de 20 años construyendo negocios rentables en Internet, ¿no? Empecé con una empresa de publicidad online cuando prácticamente se estaba inventando la publicidad online, a finales de los años 90, principios de los 2000, y bueno, a partir de ahí ha sido un no parar. Ahora lo que hago es básicamente ya con mi propia marca personal, de forma totalmente autónoma. Esa empresa la vendimos y la vendimos muy bien y por suerte pues tuve tiempo para reflexionar qué hacía, digamos, en esa siguiente etapa y decidí pues un poco compartir todo lo que había aprendido y todo lo que sigo aprendiendo cada día para lo que es, bueno, captar clientes, fidelizar clientes y básicamente construir negocios rentables en Internet. Y eso es lo que hago, ¿no? Intento pues ayudar a la gente que quiere emprender online, que quiere fortalecer su posición profesional, su propia marca, su trabajo, o simplemente crear algo como hobby, pero con vistas a que sea un hobby que pueda también aportar una rentabilidad, ¿no? Con lo cual, en resumidas cuentas, eso es un poquito lo que hago, ¿no? Una especie de Sherpa de emprendedores y emprendedores en potencia, pues basado sobre todo en más de 20 años de experiencia en este sector. Uh-huh. Óscar, nos has comentado sobre la creación de contenidos, ¿no? ¿Y por Sí. qué es tan importante esa creación de contenidos y además, en el caso de los médicos que nos están escuchando, hacer esa labor divulgativa? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que, mira, todos los negocios, y cuando hablo de negocio, incluyo lo que es una actividad profesional por cuenta propia, como puede ser un médico o incluso grandes clínicas, etcétera. Al final yo creo que consta de 3 fases y esto es muy importante. La primera fase es obtener visibilidad. Es decir, la gente tiene que saber que tú existes. La gente tiene que saber que hay otra gente que conoce su problema o su necesidad, ¿vale? Luego, ahí se tiene que producir un cierto acercamiento, es decir, que confíen en que tú eres la persona adecuada para ayudarles a resolver ese problema o esa necesidad, o básicamente ir de la situación en la que están actualmente, llamémoslo el punto A, en el que tienen una serie de problemas, unas dolencias, unas incomodidades, digamos, una situación que no es la deseada, cómo pueden ir desde ese punto A un punto B en el que se ha mitigado ese dolor o ese sufrimiento o se ha eliminado por completo. Y por último, es la venta, es decir, convencerle a esa persona de que ya no solo te conceda tiempo y confianza, sino que te dé su dinero. Que vaya a visitarte, que vaya a tu clínica, que compre tu producto, que compre tu curso digital para aprender a comer mejor o lo que sea. Entonces, esas son las 3 patas de un negocio. Es lo que llamamos un embudo. Entra gente por arriba y luego lo que intentamos es que el mayor porcentaje posible termine convirtiendo, comprando, contratando nuestros servicios. Entonces, claro, todo empieza por la visibilidad. Si no tienes visibilidad, nadie sabe que existes realmente. Entonces, hoy en día, la mejor forma de conseguir visibilidad es contenido.
la generación de contenido. La generación de contenido puede ser 100% orgánica, es decir, yo voy a compartir contenido en YouTube, voy a hacer un vídeo explicando este problema común, o en LinkedIn voy a hacer un post o una publicación, o voy a subir un PDF sobre este contenido, o luego también puede ser contenido que impulsamos con una inversión publicitaria para que llegue a más gente. Pero lo que estamos hablando al final es de un contenido donde puede dar más información, distintos puntos de vista. Lo que buscamos es conseguir visibilidad y empezar a establecer nuestra credibilidad, es decir, que nuestro cliente potencial, nuestro paciente potencial diga, ostras, esta persona sabe de lo que habla, tiene experiencia, entiendo lo que me está contando, me suena simpático, comprensivo, empático, es decir, las cualidades que yo busco en un médico, más allá de que sepa de lo que está hablando, voy a seguir investigando. Ese es el objetivo del contenido, digamos que es poner en marcha la rueda. Entonces, para mí es absolutamente fundamental tener un plan de contenido y generar contenido de atracción y de visibilidad. Ujú. Dentro de esa creación de contenido, te voy a pedir que te mojes. Sí. ¿Qué ámbito recomendarías tú a los médicos que nos están escuchando dentro de esa generación de contenido? ¿Orgánico, tanto en orgánico o en publicidad? A ver, yo creo que las dos cosas son complementarias, pero yo recomiendo siempre empezar por lo orgánico. ¿Por qué? Porque lo que no vale la pena es meterle dinero para dar más visibilidad a algo que no funciona o que no atrae. Entonces, nosotros primero tenemos que tener muy claro qué contenido es el que atrae a más pacientes potenciales. Y eso se puede hacer distintos enfoques. Es decir, si yo soy un urólogo, yo puedo crear un contenido sobre 3 cosas que nunca te contaron sobre la próstata. O lo puedo enfocar de una forma totalmente distinta, es decir, 5 cosas que puedes empezar a hacer en tus 30 para no tener problemas de próstata en tus 60. En el fondo puede que esté hablando de lo mismo, pero con 2 enfoques totalmente distintos. Entonces, claro, en lugar de meterle dinero a esos 2 contenidos para que tengan más visibilidad en YouTube, en Instagram, en cualquier plataforma, hombre, lo interesante es estar un tiempo generando contenidos orgánicamente, digamos, bajar a las trincheras y ver cuál funciona mejor. Cuando tenemos un caballo ganador, entonces le podemos meter gasolina para que llegue a una más gente, porque sabemos que ese es el contenido que engancha, que tiene el ángulo correcto. Por lo tanto, el atajo de crecer rápido metiendo dinero a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de malgastar y tirar dinero promocionando cosas que no son necesariamente buenas o que no es, mejor dicho, no es el enfoque que le interesa a la gente. Por lo tanto, yo recomiendo empezar por el contenido orgánico y a partir de ahí, con la capacidad de inversión que tengamos disponible, potenciar aquello que vemos que es lo que más resultado está dando, más comentarios está generando, más visibilidad, más clics, más likes, que en el fondo eso al final es una indicación de que hemos dado en el clavo con ese contenido natural y orgánico que la gente no percibe como publicidad. A partir de ahí, pues ya es echarle más gasolina al fuego, pero un fuego que ya está ardiendo, claro. Ujú. Y dentro de esa parte orgánica, Sí. quienes nos están escuchando pueden pensar, bueno, ¿qué hago? Me voy por YouTube, por Instagram, por LinkedIn, salgo en los Uh-huh. medios de comunicación, creo un podcast, me hago un blog. Dentro de ese abanico de cosas, ¿voy a todo? ¿Voy a una parte? ¿Qué hago? Yo creo que hoy en día, a ver, hay una saturación de contenidos brutal y esto es un problema real. Precisamente por lo que hemos dicho antes, todo el mundo está creando contenidos. Entonces, lo que hay que entender es que el médico que genera contenidos, volviendo al ejemplo de nuestro amigo el urólogo, no está compitiendo solo con otros urólogos y clínicas que están generando contenido de urología o de fertilidad o de andrología o de lo que sea en ese momento, ¿no? Están compitiendo con el fútbol, con el ocio, con el porno, con todo. Realmente están compitiendo todos contra todos. O sea, en esta economía de la atención o de la falta de atención, mejor dicho, compiten todos contra todos. Por lo tanto, lo que no tiene sentido es eh, ser una gotita más en cada canal, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn y pretender estar en todas partes. Yo lo que recomiendo es hacerse fuerte en una o dos plataformas. ¿Qué significa hacerse fuerte? Hacerse fuerte significa, primero, investigar mucho. Investigar quién hay en tu sector que a ti te llame la atención y que veas que están consiguiendo seguidores. Porque hoy en día, audiencia hay en todas partes. Entonces, no es Ujú. que mi audiencia está en TikTok, es que mi audiencia está en LinkedIn. No, perdona. Tu audiencia está en todas partes, porque todas estas plataformas a día de hoy tienen ya cientos de millones de personas. Eso de que LinkedIn es para profesionales y TikTok es para chavales, se acabó.
Todo el mundo está en todas las plataformas. Por lo tanto, mi primera recomendación es investiga las plataformas, mira a ver en cuál te sientes tú más cómodo, cuál resuena contigo. Vídeos cortitos y rápidos, cosas, digamos, vídeos más largos, más reflexivos, puede ser YouTube. ¿Te gusta más escribir? Los posts, las publicaciones, LinkedIn en ese sentido puede ser una plataforma o un blog propio. Entonces, yo ahí mi primera recomendación es eso, familiarizarte con las plataformas y luego profundizar en una o dos y empezar a hacerte fuerte ahí. ¿Cómo te haces fuerte? Pues indagando qué es lo que funciona, consumiendo mucho contenido en esa plataforma. Si tú quieres que tu contenido destaque en TikTok, tienes que ver muchos TikToks de médicos y los hay. También en LinkedIn, también en Instagram, también en YouTube. Entonces, lo que tienes que hacer es inspirarte, ver lo que funciona, qué plataforma resuena contigo. Y a partir de ahí establecer un plan de contenido en esa plataforma que tú creas que puede ser entretenido para ti. No intentar estar en todas las plataformas, sino realmente estar muy bien en solo una o dos. Estar muy bien significa estar constantemente, formarte en esa plataforma. Hay miles de cursos, formaciones, canales, newsletters dedicadas solo a YouTube, solo a LinkedIn. Entonces, el hecho de que tú te centres en una o dos plataformas para generar contenido sobre tu temática y así generar visibilidad y poner en marcha esta bola de nieve, lo que hará es que cada vez tu contenido será mejor. Si tú haces lo primero que te viene a la cabeza porque lo tienes que compartir en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube y lo haces así en todas partes, nunca vas a ser verdaderamente bueno en ninguna. O tardarás mucho tiempo en ver cuál es ese 80-20 que te está generando realmente más resultados para poder poner ahí todos tus recursos. Entonces, yo te recomiendo que te saltes ese paso y que busques la plataforma con la que te sientas más cómodo generando contenido y consumiendo contenido. Primero es consumir contenido en esa plataforma porque ahí vas a saber qué plataforma te engancha a ti. Y ahí vas a estar perfectamente equipado para generar contenido periódicamente, es decir, mínimo todas las semanas, mínimo una vez por semana, empezar a generar contenido en esas plataformas. Ujú. Una reflexión muy importante porque hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy en Instagram porque está todo el mundo y tengo que estar, y estoy Sí. en Facebook por lo mismo y en LinkedIn por lo mismo, y al final pues las fuerzas se van separando. Yo me parece inteligente, digamos, poner tu banderita en todas partes, ¿vale? Y esto es una cosa que yo hago. Es decir, yo tengo mi banderita en TikTok, tengo mi banderita en Twitter, tengo mi banderita en LinkedIn, tengo mi banderita en Instagram, tengo mi banderita en Mastodon, tengo mi... O sea, incluso en lo más friki y cosa que van saliendo, ahí planto mi bandera. ¿Para qué? Porque si alguien me busca ahí, que vea, oye, sí, estoy en Facebook, pero aviso, mi contenido principal aquí no va a estar actualizado. Sígueme en LinkedIn o apúntate a mi newsletter o búscame aquí o búscame allá. Es decir, que la gente que te busque en Facebook te encuentre en Facebook. Eso no significa que tengas que estar cada semana poniendo cosas en Facebook, que al final van a ser chorradas, siempre y cuando, claro, si las tienes que poner en tantos sitios, al final yo lo veo, la gente que veo que están compartiendo por inercia, un like, un comentario, cero, nada, pero siguen y siguen y siguen y siguen. Al final eso quiere decir que le están quitando tiempo a mejorar su presencia, a realmente formarse y profundizar en una o dos otras plataformas donde realmente pueden atraer a mucha gente. Ujú. Dentro de las plataformas de creación de contenido tenemos que hablar del podcast Sí. porque estamos en un podcast y tú eres un referente en temas de podcasting. De hecho, empezaste con el podcast de la Academia de Marketing Online en 2014. Empecé con uno de Parques Disney en 2011. Esa no te la sabías, ¿eh? Esa no me la sabía. Esa no me Empecé la en sabía. 2011, mi primer podcast empezó en 2011 y está relacionado con los parques temáticos de Disney, una afición que sabes tú bien que tengo. O sea que mi primer experimento con esto del contenido en formato hablado fue en 2011. Luego, efectivamente, el podcast de la Academia de Marketing Online salió en junio de 2014, llevamos ya más de 440 episodios, más de 5 millones de oyentes y ahora en septiembre de 2023 he lanzado el tercer podcast que tampoco tiene nada que ver, que es de cine o de comedia disfrazado con cine. Con lo Ujú, cual es mi canal, podríamos decir mi canal predilecto este, sí. ujú. Ahora que has comentado este de los parques temáticos de Disney, Sí, me surge una pregunta, porque claro, sí. mucha gente dirá, vale, pero yo no tengo tanto para contar como para rellenar un podcast, ¿no? Crear un podcast semanal o quincenal. Pero tú Sí. hiciste uno hablando de parques temáticos de Disney, o sea, súper, súper específico, ¿no? A ¿Cómo ver, creabas contenido para eso? para la gente que sabe de lo suyo, nunca se cansan de hablar de ello.
Entonces, claro, yo te hablo de Disney y tú puedes decir, ¿cómo va a hacer horas y horas y horas de contenido? Bueno, al final estamos hablando de los parques Disney que tienen en Orlando, en California, en París, en Tokio, en Shanghái, con lo cual ya no es un parque Disney, ya estamos hablando, creo que son 7 en todo el mundo, 5 en todo el mundo, no sé cuántos. Vamos a centrarnos solo en el de Orlando. Tienes 4 parques temáticos, 40 o 50 hoteles, cientos de restaurantes y un viaje familiar cuesta parecido a lo que te puede costar un coche, si no más. Por lo tanto, la gente quiere, si va a hacer un viaje de una vez en la vida, quiere saber a qué parque va a ir, cuándo es el mejor momento del año, dónde tiene que comer, dónde tiene que dormir, dónde tiene que comprar sus souvenirs, cómo se puede ahorrar dinero. Por lo tanto, empezamos a tirar del hilo y ya hay mucho de lo que hablar. Entonces, esto lo sabe el especialista en lo suyo, el nutricionista, el urólogo, el especialista en el endocrino, el dermatólogo. Todo esto, claro, a mí no se me puede ocurrir que un dermatólogo tenga tantas cosas de las que hablar, pero sí que las hay. ¿Y quién lo sabe? El que está dentro de ese sector. Por eso, precisamente, generamos el contenido sin cansarnos. O sea, al final hay muchos ángulos posibles. Mucho, claro, la gente dirá, ¿y cómo puede este chico hablar 400 y pico episodios de cómo montar un negocio online? No puede ser tan complicado. Bueno, pues no me he cansado todavía y cada día descubrimos cosas nuevas y formas nuevas de hacer las cosas, con lo cual lo que tienes que al final es apoyarte en tu experiencia, apoyarte en tu formación profesional, tu formación médica, tu experiencia clínica y muchas veces son conceptos parecidos desde distintos ángulos, que es lo que hemos hablado antes a la hora de abordar el contenido, ¿no? Es decir, cuáles son los problemas habituales, cuáles son las consecuencias de esos problemas, de qué manera se pueden resolver esos problemas, de qué distintas formas se pueden mitigar esos problemas. Y entonces ahí hay distintas formas de enfocar el contenido, ¿no? Eso es una cosa. Pero segundo, la mejor forma de no quedarte nunca sin contenido es hablar con otra gente. Entonces, claro, porque yo al final ya puedo llegar a un punto que no porque no haya más temas de los que hablar, sino porque ya me bloqueo, ya no se me ocurre de qué más hoteles de Disney puedo hablar, o de qué más buffets, o de qué más fiestas especiales. Entonces lo que voy a hacer es hablar con otra gente. Voy a hablar con gente que ha ido a Disney en los últimos 12 meses y que me cuenten su experiencia. Y que me cuenten lo que salió bien, que me cuenten lo que salió mal, que me cuenten cómo organizarían su viaje de otra forma, pensando siempre en cómo puede esto beneficiar a la persona que está escuchando. Por lo tanto, si yo soy un médico nutricionista, hombre, claro, llegará un punto en el que yo pues ya he hablado del gluten, he hablado del azúcar, he hablado de esto, de los procesados, del no sé qué, de tal, de cual, de la flora intestinal, y de qué hablo ahora. Bueno, pues voy a traer a otra persona y vamos a charlar de lo mismo. Pero desde otro ángulo, vamos a ver esta persona qué experiencia ha tenido este otro médico, este otro profesional o incluso este paciente en este tema. Y lo vamos a hablar. Esto, por ejemplo, en psicología es brutal. O sea, yo hay un podcast que recomiendo mucho que es el de supracortical del psiquiatra Rafa López, que es muy amigo mío. De hecho, hemos hecho un curso, hemos creado un curso conjuntamente sobre mentalidad empresarial y es un psiquiatra que tiene un podcast y es que, bueno, y tiene una barbaridad de seguidores y no se cansa. Y bueno, al final, a ver, ¿de cuántas cosas puedes hablar? Depresión, ansiedad, pues eso, claro, te lo digo yo porque no soy psiquiatra. El psiquiatra Claro. dirá, no, hombre, hay muchas cosas de las que hablar y desde muchos ángulos. Y ahí tenéis un ejemplo, el podcast de supracortical. Ujú. Antes de seguir adelante, quiero recordar a las personas que nos están escuchando que estamos en el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Hoy estamos con Óscar Feito, que nos está explicando cómo el análisis, la información y la estrategia digital nos llevarán al éxito con nuestro negocio. Y antes de seguir, te recuerdo que cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya médicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Óscar, esto que acabas de comentar tú de cómo generar esos contenidos es muy interesante también para las personas que dicen, vale, pero es que yo no tengo tanto que contar, que muchos médicos lo piensan, me lo dicen, yo no tengo tanto interesante que contar. Así que míralo desde distintos ángulos, como ha dicho Óscar, dale distintas vueltas y vas a encontrar muchísimo contenido. Y para este profesional que crea un podcast, ¿qué le puede aportar a él, a un médico que crea ese podcast concretamente, que opta por esta estrategia de generación de contenidos orgánicos? Bueno, yo creo que al final un podcast tiene muchísimas ventajas, ¿no?
para mí la voz tiene una cualidad única que es lo que transmite. Y hay gente que, bueno, más transmitirá el vídeo, ¿no? Que tiene voz y también imagen. Y sí es cierto, pero el vídeo tiene otros problemas, ¿no? Tiene el problema de que el entorno en el que tú te estás hablando afecta mucho. La gente se empieza a fijar en lo que tienes de fondo, en este es un friki, este no sé qué, este mira lo que tiene ahí, mira, la luz no me gusta, está mal peinado, las gafas le reflejan. Entonces distrae del fondo. La voz no tiene eso, tiene lo positivo y tiene lo negativo. Y luego la voz tiene otra cosa absolutamente crucial, ¿no? Sobre todo en el formato podcast, que es un contenido que queda ahí grabado en audio y como pues, nuestros oyentes saben, lo pueden escuchar en cualquier momento. Y esa es la gran ventaja, ¿no? Que es un contenido generalmente largo. Si no estamos hablando de un TikTok de 30 segundos o de un post que lees en un minuto, estamos hablando de un contenido de media hora, 40 minutos o una hora, como es mi propio podcast, ¿no? Pues claro, consumir ese contenido en vídeo es muy difícil, porque la gente tiene otras cosas que hacer y es muy difícil que aparten tiempo para estar pegado a la pantalla dedicándote una hora de su tiempo. No así con el audio. ¿Por qué? Porque el podcast lo pueden escuchar en el coche, lo pueden escuchar cuando salen a dar un paseo, lo pueden escuchar mientras hacen ejercicio. Para mí la gran ventaja del podcast, aparte de la conexión humana que genera la voz, tú estás escuchando a alguien semana tras semana y es como si le conocieras. Pero claro, si le escuchas durante una hora, es aún más. ¿Y por qué le puedes escuchar durante una hora? Porque con el podcast le puedes escuchar mientras haces otras cosas. Es decir, el podcast se incorpora en tu rutina. Yo escucho, yo personalmente, para mí los atascos son casi una bendición, porque yo ya sé que todos los días tengo mínimo 45 minutos a una hora entre ida y vuelta al trabajo, que es mi momento de formación, es mi momento de escuchar podcast. Hay días que salgo a dar un paseo solo para escuchar un podcast, es decir, es la excusa. Ha habido veces que yo voy al gimnasio y se me ha olvidado el aparato que yo uso para escuchar podcast, que es un iPod vintage de hace 1000 años, y no voy al gimnasio. No concibo estar una hora en una máquina sin estar aprovechando ese tiempo para hacer otra cosa. Entonces, para mí, esa es una de las grandes ventajas del contenido de audio, ¿no? Y otra es que es mucho, quizás es más fácil de crear, porque es tan sencillo como hablar de lo que tú sabes o hablar con otra persona. Lo que estamos haciendo ahora, es decir, esto, sí, tú tienes un guión, tú tienes unas preguntas, tú has estudiado quién soy, qué me vas a preguntar, pero si tú tuvieras que crear tu propio contenido, un vídeo, editarlo, cortarlo, meterle música, meterle otras cosas, sería más complicado. Entonces, relación, digamos, esfuerzo de creación versus impacto en la mente y en el corazón de tu cliente potencial, yo pondría el podcast arriba del todo en cuanto a formato de contenido. Por tanto, para mí es un formato imprescindible, la verdad. Ujú. Además, tú tienes una formación sobre podcast, que es la que hemos seguido para crear este podcast de Médicos Mediáticos, donde lo explicas todo súper bien y de manera muy accesible. Sí. Quien nos esté escuchando y ya, digamos, esté animado, ¿no? Para hacer un podcast, venga, vale, me voy a lanzar. ¿Por dónde tendría que empezar? Porque a la hora de crear un podcast surgen muchas dudas. Bueno, y el micrófono, y la parte técnica, Sí. y las plataformas. ¿Por dónde hay que empezar para crear un podcast? Eso es lo último, eso es lo más fácil y eso al final son detalles, ¿no? Lo más importante es por qué lo estás creando y digamos qué papel quieres que ocupe en tu negocio. Para mí, en mi caso concreto, el podcast tiene múltiples funciones, que es otra ventaja. Es decir, para mí el podcast sirve para que me descubra gente nueva. La gente está en Apple, está en Spotify o alguien comparte un link y dice, no, voy a escuchar a este tío. Entonces a mí me conoce gente por el podcast. Es decir, la gente ha encontrado mi podcast, escucha mi podcast y gracias a eso saben que existe un tío que se llama Oscar Feito que les puede ayudar a escalar su negocio, su consulta, su clínica o lo que sea. Entonces, primero, tiene ese papel de atracción que hablamos al principio, que es lo que pone en marcha toda la rueda. Segundo, es un contenido que también sirve para fidelizar a mi audiencia. Es decir, yo cada lunes, la gente que está apuntada a mi newsletter, les envío el último episodio y les explico en qué les puede ayudar y por qué les puede resultar útil. Y por último, me sirve para monetizar. Es decir, cuando yo vendo productos o servicios, los anuncio en mi propio podcast, que es como tener tu propio programa de radio, como tener tu propia plataforma publicitaria. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Lo primero que tienes que entender es dónde va a encajar tu podcast en tu negocio. Porque no se trata de hablar por hablar y que la gente te escuche, eso está muy bien, pero ¿qué quieres que hagan luego? Es decir, ¿cómo vas a llevar a esa gente que te ha escuchado y han dicho, qué interesante este tío que habla de psiquiatría, qué curioso esto que ha contado, ha resonado conmigo, pues mira, voy a hacer estos ejercicios que me recomienda, a ver si consigo rebajar mi trastorno obsesivo compulsivo o me encuentro mejor de mi ansiedad?
voy a hacer esto, qué interesante, vale, perfecto, adiós. Eso no te aporta nada a tu negocio, te puede dar tu ego, te pueden dejar un like, un comentario, ¿vale? Ya saben quién eres, pero si esto es un tío que está en México y tú tienes tu consulta en Madrid, no te aporta nada. Tú tienes que entender antes de nada qué papel va a jugar cómo digamos este podcast o cualquier otro contenido va a estar ligado, va a ser un eslabón en esa cadena, en esa rueda que hemos dicho de atraer, fidelizar y monetizar. Por lo tanto, yo lo primero que haría sería, por ejemplo, tener una llamada a la acción en ese podcast. Es decir, oye, tú si estás escuchando este podcast y todavía no te has descargado mi guía gratuita de 5 cosas que puedes hacer para vivir con menos estrés, vete a drperezalmeida.com/guía. Y yo voy a mencionar eso en todos mis podcasts en los que voy a hablar sobre la ansiedad. Entonces, lo que estoy logrando es que la gente que descubra mi podcast vaya a una lista de email donde yo ya puedo tener una comunicación. Por lo tanto, lo primero, Borja, es estratégicamente qué lugar va a ocupar, porque este es otro error. La gente empieza a crear contenido, digo, hostia, estoy creciendo. Tengo 1000 seguidores ya en Instagram, o tengo en TikTok, o mira, me están tal, vale. Y luego el siguiente problema que me viene 6 meses después es, pero es que no estoy ganando dinero. O sea, esto está muy bien, estoy creciendo, mi Claro. podcast tiene oyentes, mi canal de YouTube tiene cada vez más suscriptores. Siguiente problema, pero es que mi clínica sigue igual de vacía. Ujú. Vale, y eso es porque tu contenido no lo has creado con propósito. Te has olvidado de lo que va antes y de lo que va después. Por lo tanto, lo primero es estratégicamente qué papel va a ocupar tu contenido y cómo va a alimentar el resto de eslabones de tu cadena. Eso es lo primero. Segundo, ¿a quién te vas a dirigir? Dices, bueno, soy médico, vale, genial, pero ¿a quién me voy a dirigir? ¿A pacientes o a otros médicos? Es decir, yo puedo ser médico y puedo crear un podcast de profesionales médicos con un enfoque más profesional. ¿Para qué? Para yo convertirme en una autoridad en mi sector, para yo ir a congresos internacionales, para yo ser speaker, para yo acabar vendiendo un libro sobre la urología o la próstata para la gente. No sé por qué me ha dado con esto, se ve que ya tengo la edad y es un tema que tengo ahora en la mente. Por mi amigo Ricardo, que es un urólogo, que también, bueno, está haciendo todas estas cosas de marca personal y tal. Y entonces, el enfoque del podcast es válido, es decir, un podcast puede ser un vehículo de crecimiento profesional, de networking y de abrir otras oportunidades. Por lo tanto, en ese podcast no tendrías que hablar sobre problemas cotidianos, lo que harías sería hablar a lo mejor con otros médicos o sobre avances en el mundo de la urología. Sería perfectamente válido, tendrías menos oyentes, pero a Ujú. ti te convertiría en una referencia y por lo tanto de forma indirecta a ti te va a ayudar a conseguir más clientes, te vas a convertir en un referente en tu sector, que eso casa muy bien con la parte que haces tú de la comunicación. Ahora, si yo tengo un método único o he desarrollado un plan nutricional, un plan de hábitos, un plan, etcétera, para prevenir el cáncer de próstata, por ejemplo, y es único y es mi metodología, pues a lo mejor yo lo que quiero es crear un podcast donde trate de estos temas. Y a lo mejor efectivamente no te da para hacer un podcast todas las semanas in eternis. A lo mejor tienes que hacer 10 episodios de ese podcast de principio a fin y ya está. Y ahí queda eso. Y eso te va a estar generando clientes. A través del podcast van a descubrir tu newsletter, a través de tu newsletter van a descubrir tu libro o tu clínica o tu tratamiento, que lo pueden conseguir presencialmente o quizás online también para gente de fuera, ¿no? Digamos que eso también es importante ahí, el enfocarlo, el saber para quién estás hablando, ¿no? Y por último, que está muy relacionado con esto último, bueno, está todo relacionado, lógicamente, es ¿por qué te van a escuchar? Pues la gente te va a escuchar, y esto lo hablábamos antes de empezar a grabar, por una verdad absoluta, que es el interés personal. A mí no me gusta decir que la gente es egoísta, pero porque quizás no es la forma adecuada de decirlo, pero la gente busca su propio interés. Es decir, si yo estoy navegando por TikTok y yo tengo una preocupación porque me ha salido un lunar, yo no te voy a dejar a ti un like o te voy a dejar para que tú te sientas bien, ni voy a escuchar tu podcast porque te has esforzado mucho, porque estás muy ilusionado porque has sacado este proyecto. A mí eso me da exactamente igual como paciente, da igual. Ujú. Yo te voy a escuchar, voy a leer tu contenido, voy a ver tu TikTok si tú me atrapas inmediatamente con algo que a mí me interesa. ¿Cómo me va a interesar a mí? Muy fácil, me vas a ayudar a mitigar un dolor o lograr esa transformación. Entonces, lo que tú te tienes que preguntar es tu podcast, tu contenido, tu TikTok, tu YouTube, lo que sea que vas a hacer, cómo concretamente va a ayudar a la gente. ¿Cómo les va a ayudar?
Digo, es que si les doy todo eso, ¿quién va a ir a mi clínica? Hombre, yo creo que ya sabemos que no es lo mismo ver un vídeo TikTok que ir al médico. Claro. Sobre todo en el sector médico. Otra cosa sería marketing. Digo, joder, macho, pues ya te estoy contando todo, no necesitas comprar mi curso ni contratarme una consultoría. Ahí te lo compro, pero un médico, hombre, Ujú. igual te compensa que te vea. Entonces, en ese sector es que es donde más fácil lo tienen. El hecho de que es perfectamente un canal de visibilidad y luego, claro, a ver, ¿quién no lo hace? Es decir, yo voy a ir al médico y yo busco a ver a qué médicos hay. Digo, ¿cuáles tengo disponibles en mi seguro médico? Estos. Yo los investigo. O sea, yo voy a ir al médico, voy a ir a un médico que vea que le mola lo suyo, que es un referente, que genera contenidos, que tiene cierta presencia. No te voy a ir a un influencer que solo porque tenga like, pero quiero a alguien que yo le pueda ver, que le pueda escuchar y digo, me da buen feeling esta persona, conecto Ujú. con esta persona. Asumo que será buen médico, como puede ser cualquier otro, o no, pero eso es que no lo voy a saber de ninguna otra más forma. Entonces yo lo que busco ahí es ese factor de conexión. Por lo tanto, eso sería ya el último punto de qué es lo que tiene que pensar, el valor que le das y cómo lo das. ¿Cuál va a ser tu personalidad? ¿Vas a ir de simpático, vas a ir de normal, vas a ir de como eres tú? La gente busca esa naturalidad, por lo tanto, ya no es solo cómo le puedes ayudar a alguien a mitigar ese dolor, ir del punto A al punto B, sino de qué manera lo vas a hacer, qué personalidad vas a trasladar para que la gente quiera hacerlo contigo, porque es que eso es fundamental para el tema médico. Es decir, yo Ujú. quiero ir con esta persona, yo no sé si sea el mejor médico o no, pero es que le he escuchado, le he visto tal, y es que me inspira confianza. Entonces, eso es Claro. el último punto que tienes que planear, es decir, qué imagen vas a proyectar, que no se trata de ser alguien que tú no eres, sino de ser consciente del tono con el que estamos proyectando ese contenido. Por lo tanto, el micrófono es lo de menos, la plataforma es lo de menos. Hoy en día, eso lo apañas en un día. Lo verdaderamente difícil es el meollo de la cuestión, que son esos puntos que te acabo de contar. Ujú. Y Oscar, ya por ir terminando, Ujú, te voy a pedir que nos compartas algo que tú mismo hiciste al empezar con tus negocios y ujú, que ahora mismo no harías ni de broma. Te estoy preguntando por una cagada grande que ujú. no se lo recomendarías a nadie. Bueno, pues yo creo que quizás la principal a lo mejor fue tener miedo a vender, tener miedo a vender. El miedo a vender, hay una sensación de que por alguna razón tenemos que ser como que tener un negocio en Internet tiene que ser una ONG. Entonces la gente se acostumbra a que tú generas contenido gratuito por lo que hemos dicho antes, para que la gente sepa que existes, pero se confunde en que realmente se supone que eso es lo único que tienes que hacer, que tú eres una ONG que solo se dedica a ayudar a la gente gratis online y a contar tu experiencia por amor al arte. Y ojo, a mí me gusta mucho, es muy gratificante, pero hay que vender. Y a vender, la única forma de vender es vendiendo, sin tapujos, sin vergüenzas y sin contemplaciones. Y al que no le Mm. gusta, pues que se busque otro. Tan sencillo como eso. Es decir, yo te voy a ayudar todo lo que pueda y te voy a contar todo. Ahora, si tú quieres algo personalizado, si tú quieres algo estructurado, porque yo hoy en mi podcast voy a hablar de esto, mañana voy a hablar de otra cosa, pasado de lo que me dé la gana. Si tú quieres un plan paso a paso para hacer un podcast o para hacer un lanzamiento de una consulta o de un infoproducto o para escribir emails realmente potentes, desde punto uno, 2, 3, 4, esto es una formación, eso es mi trabajo y yo te lo voy a vender. Y durante X momentos al año te lo voy a vender de tal manera que no te va a pasar desapercibido. Vamos, que te vas a dar cuenta. O sea, Ujú. sin tapujos. Si no te gusta eso y no estás dispuesto a aceptar esos 6, 7 días de venta a cambio de todo lo demás, oye, Internet es súper grande y búscate a otra persona, o oye, date de baja y ya vuelves luego. Entonces, esa especie de sensación de que si te vendo no estoy ayudando, yo creo que esto es una cosa psicológica, vamos, de no, yo quiero ayudar a la gente realmente, entonces me da palo vender, porque pobrecilla la gente, ¿sabes? Claro, es que no es Ujú. así, es que no funciona así. Entonces, esto es verdad que muchos de los que creamos contenido llegamos a una espiral. ¿Por qué? Porque mucha gente se ofende. Mucha gente cuando tú le dices, oye, mira, es que esto ya te lo explico en detalle en el curso. Joder, macho, tanto que quieres ayudar y ahora y lo que quieres, como todo, lo que quieres es vender. Tengo Claro. dos hijos que tienen la fea costumbre de comer, de ir vestidos, y luego hay un pequeño detalle que es
claro, son más de 20 años de experiencia lo que te estoy dando, entonces tienes que vender. Ese es un error común, ¿no? Te metes tanto, te gusta tanto hacer contenido que al final te pasas el día haciendo podcast, haciendo vídeos, haciendo LinkedIn, respondiendo comentarios por email, haciendo todo y te queda una hora para vender. Y la venta no sucede sola. Es otra cosa que me he dado cuenta. Es decir, mencionar 1 o 2 días que lanzas un producto o un curso o que abres una clínica o que tienes un nuevo tratamiento como quien no quiere la cosa, Ujú. no es suficiente. Tienes que dar razones de peso para que la gente lo quiera comprar y razones de peso para que lo compren ahora, no mañana ni que esperen al mes que viene. Y pero de la misma forma no puedes hacer eso, no, el derecho a hacer eso te lo ganas haciendo el contenido previo. Por eso cuando te hablaba al principio de esta charla de las 3 patas, decíamos que era audiencia, confianza y monetización, no al revés. Por lo tanto, si yo descubro a alguien y lo único que me hace desde el primer día es venderme cosas, no me ha dado razones para confiar en ellos, solo me están vendiendo algo insistentemente. Entonces, estás empezando por atrás. Con lo cual, mmm, son casi como 2 errores en 1, ¿no? Es primero Ujú. no empezar la casa por el tejado y segundo, que es lo contrario, nunca llegar al tejado. Entonces, ese podríamos decir que son los dos grandes errores que están muy Ujú. relacionados. Podríamos hablar largo y tendido sobre por qué está mal visto vender, por qué alguna gente se puede molestar porque le está ofreciendo un producto para que lo compre. ¿Sí? Pero bueno, no da tiempo en este podcast, pero daría mucho, mucho que hablar y Sí, sí, sí. de esas cosas que tenemos metidas en la cabeza, como que es feo, que está mal, ¿no? Que te vendan, cuando realmente cuando compras algo es cuando más te está ayudando la persona, ¿no? Porque un curso Efectivamente. estructurado, una formación o un servicio es cuando realmente te permite dar un No, hombre, salto y grande. si tú quieres ayudar, a mí me consta que mi podcast, por ejemplo, ha ayudado y es gratuito a mucha gente durante muchos años, ya más de 440 episodios, y para poder seguir haciendo eso se tiene que financiar de alguna manera. Entonces, es que de hecho la única manera de ayudar a más gente es ganando mucho dinero para poder seguir ayudando a mucha gente a través de ese contenido gratuito que es suficiente para mucha gente. Ujú, Es suficiente para la gran mayoría de la gente. Porque al final, o sea, tener una conversión del 10% de tu audiencia ya es salvaje. ujú. Por lo tanto, quiere decir que hay un 90% de gente que estás ayudando gratis. Entonces, Sí. para poder seguir haciendo eso, siempre tiene que haber un porcentaje de gente que esté dispuesta a ir un paso más allá. Entonces, tu responsabilidad y realmente tu deber es que esa gente que está dispuesta a ir un paso más allá sepa lo que puedes hacer por ellos genuinamente y cómo tus productos y servicios les pueden ayudar a ir ese más allá, ¿no? O sea, habrá gente que tenga problemas de salud y con ver un vídeo en YouTube tienen suficiente. Habrá gente que no. Entonces, es Ujú. que esto es así de toda la vida. Los médicos esto lo saben mejor que nadie, ¿no? Es que la gente no va al médico porque ha visto ya el remedio en YouTube. Pues habrá gente que sí, pero Claro. también hay gente que va a ir al médico y quiere ir a un médico que le inspire confianza y que sepa de lo que habla. Entonces, otra vez, es el contenido, es tener esa notoriedad digital que hoy en día es que si no la tienes no existes. Ujú. Muy bien, Oscar, pues vamos llegando ya al final de la entrevista. Por último, Sí, quien quiera saber más de ti, leerte, escucharte, ¿dónde te pueden encontrar? muy fácil. Oscarfeito.com, ahí tienen todo, ahí tienen el podcast para la gente que quiera escuchar, tienen la newsletter para la gente que quiera apuntarse, ahí hay una masterclass de introducción a los negocios online, también hay el tema de los emails, que para mí es fundamental, storytelling, bueno, ahí entran en un mundo, se imaginan todo lo que hay, tú lo conoces bien, pero hay muchas cosas. Entonces ahí yo creo que lo más fácil es oscarfeito.com. Yo también soy muy accesible en redes sociales, en LinkedIn sobre todo, ahí hay también un formulario de contacto, cualquiera que tenga dudas o necesite orientación de cómo enfocar y cómo abordar un poco esto, pues yo le recomendaré genuinamente lo que yo pienso que debería de hacer. A partir de ahí, poco más. Muy recomendable ir a la página de oscarfeito.com y seguirle y escuchar los podcasts que tiene ahora mismo activos, que son una maravilla. Oscar, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado en el podcast de Médicos Nada, Mediáticos. un placer, ya sabes que contigo, Borja, siempre es un placer, que no es la primera vez, de hecho hemos hablado un montón de veces. Tú has estado en mi podcast, yo he estado en varios tuyos también y siempre es un placer. Y además yo como soy súper hipocondríaco, todo lo que tenga que ver con médicos
y me siento seguro, con lo cual siempre es Eres un el placer. cliente ideal, ¿no? El El cliente paciente ideal de ideal, ellos. totalmente, sí, sí. O no, según se mire, claro. Pues muchísimas gracias, Óscar. Un Nada, gracias a abrazo. ti, Borja, a todos los oyentes por escuchar. Nos despedimos con el consejo de Borja para médicos mediáticos, porque la vocación también está en la comunicación para ayudar a más pacientes. Hoy quiero despedirme de vosotros con una frase del escritor y empresario estadounidense Ryan Holiday. Y voy a hacer una pequeña reflexión a partir de ella. La frase dice así: perfeccionar lo personal regularmente lleva al éxito como profesional, pero rara vez ocurre al revés. Y es que la búsqueda constante de la excelencia en nuestros hábitos y nuestro desarrollo personal diario es un camino seguro o prácticamente casi seguro hacia el éxito profesional. Por eso dicen, y tú lo habrás escuchado, que las personas que tienen más éxito en sus resultados, que tienen más éxito en sus negocios, que tienen más éxito en su vida, empiezan el día dedicándose tiempo a sí mismos y a lo que les hace sentir bien. De esta manera, en todo lo que hagamos va a haber más satisfacción. Si empezamos el día dedicándonos tiempo a nosotros y a algo que nos gusta, a algo que nos llena, vamos a empezar el día bien, vamos a empezar el día felices. Por ejemplo, en mi caso, yo la mayoría de días lo primero que hago, o casi lo primero que hago, es hacer deporte. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me hace sentir bien y porque luego me va a ayudar a enfocarme mejor en las tareas que tengo que hacer durante el resto del día. Y también eso lo tengo ya hecho. Pase lo que pase en el día, si luego hay mucho trabajo, si luego surgen marrones, si surgen un montón de cosas en la familia o en la casa, yo mi deporte ya lo tengo hecho, porque es lo primero que he hecho al levantarme. Es lo que tenía prioridad para mí cuando he abierto los ojos. No mirar el correo, no responder cosas, sino hacer deporte. Entonces te animo a que tú busques también eso que a ti te hace sentir bien físicamente y mentalmente y que lo hagas al principio del día, porque vas a ver cómo luego el resto del día adquiere un nuevo sentido. Y ya, pase lo que pase durante el resto del día, ya habrás hecho eso algo bueno para ti. Además, el trabajo que hacemos recibe una energía muy diferente si partimos del placer por hacerlo, más que si intentamos forzarnos enfocándonos solamente en los resultados. Si disfrutas del camino y no te enfocas únicamente en los resultados, vas a disfrutar mucho más. Y si haces un camino bueno, lo lógico es que haya buenos resultados. En todo lo que hacemos estamos poniendo lo que somos y cómo nos sentimos en cada momento. Esta reflexión, que ha sido un poco más espiritual o emocional, espero que te sirva en tu vida personal y en tu vida profesional. Y te recuerdo que te espero el próximo martes con una nueva píldora de marketing, comunicación y ventas para aprovechar tu tiempo entre consultas. Y me despido no sin antes recordarte que puedes apuntarte a mi newsletter. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Y si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicomediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Que la prensa y la salud te acompañen.